Bueno, chicos, vamos a hablar de la edición. Es cuando la edición y el montaje. ¿Ok? Cuando editamos, contamos una historia. Somos los que vamos a armar todo este rompecabezas en el lenguaje audiovisual correcto para nuestro público objetivo. ¿Ok? Que sería el público que vamos a llegar, ya sea mediante un spot, ya sea mediante una nota de prensa o una nota para el noticiero, ya sea para un cortometraje, ya sea para una película. El medio audiovisual abarca muchísimas cosas. Y depende del público al que le vayamos a llegar. Si queremos hacer un documental, la producción no es la misma que vamos a utilizar para un spot publicitario. Igualmente, no es lo mismo si lo vamos a utilizar para una película. ¿Cuál es el fin? ¿A quién le vamos a llegar? Entonces, cuando hablamos de edición, ustedes tienen que estar conscientes de que todo viene desde la fotografía. El principio de toda la arte audiovisual es la fotografía. Esa fotografía se fue instalando en cámaras de cine a 24 frames por segundo, 24 cuadros por segundo. ¿Ok? Y posteriormente, como lo han visto en cámara, la cámara captura las imágenes, porque sin la cámara de hecho es un elemento indispensable. Si no capturamos las imágenes, no tenemos cómo hacer una producción, cómo cortar y pegar imágenes, mediante los planos, los tipos de planos o cómo se van a cortar estos planos para obtener un producto. Entonces, tenemos que conocer los planos de la cámara, cómo vamos a hacer los planos de la cámara y para qué se van a utilizar los planos de la cámara. Creen ustedes mucho porque habitualmente nos referimos que en el área audiovisual la edición es igual al montaje y que son idénticos o similares. Y esto para nada es así. Porque cuando hacemos una edición, recuerden siempre, editar no es manejar el software. Manejar el software es de operador. Editar es llevar una coherencia entre las imágenes. Hacer un montaje es este, un concepto de establecer una armonía entre las tomas para obtener un producto final. Entonces, no hay que confundir los conceptos de editor y el montador, ¿ok? Aunque sí los tienen que tener como conocimientos, pero son artes distintas. En una película nosotros montamos, le damos coherencia a una relación, a una cantidad de relación de imágenes. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la edición y el montaje? A ver, Xiomara, ¿me escuchas? Sí, pero no sé, no. Muy bien, no importa, dime. La idea es que interactúen, que ustedes, y como les digo, no es lo mismo operar la máquina, no es editar lo mismo, no es montar lo mismo y no es postproducir lo mismo. Para ti, ¿qué es la edición, por ejemplo? Xiomara. Puedes arreglar videos o fotos, Ujú. terminar. Muy bien. Vamos a ordenar, ¿ok? Las dos versiones de edición y el montaje sirven para ordenar las imágenes y mejorar nuestro producto final, pero son procesos distintos. La diferencia entre la edición y el montaje es que la edición de video se refiere a un proceso más mecánico, ¿sabes? Corta, pega, mientras que el montaje audiovisual se basa en un proceso narrativo. ¿Ok? Por lo que es basado en un guión, ustedes siempre tienen que tener un guión, tienen que tener una idea, establecer un guión literario, un guión técnico, y tenemos que realizar ese guión con sentido, o sea, realizar el proceso con sentido y coherencia para que el espectador pueda captar fácilmente el mensaje. Ya sea en un comercial, un spot que estamos vendiendo jabón, tiene que haber una coherencia. Ahí es donde viene el montaje, porque los cortes son uno tras otro. Por su parte, la edición de video es para eh, lo hacemos como todo a nivel técnico para mejorar una imagen, retoques de color, saturación, contraste, exposición. Ya hablaremos un poquito más adelante de esto y lo hemos dictado en los talleres también de cámara. ¿Ok? Entonces, entre otros aspectos, debemos tener en cuenta a la hora de editar un video qué es la producción. ¿Ok? Y qué es la postproducción. Cuando tenemos una idea, vamos a comenzar a hacer un producto audiovisual, tenemos que tener una idea, una preproducción, una producción, que es donde grabamos ya sea en campo o en estudio, y
una postproducción, que es cuando ya editamos. Ok, para ti, ¿qué es la postproducción, Lucero? La preproducción Postproducción. a la postproducción es cuando ya tienes los videos grabados, el guión hecho y empiezas a unir todas las piezas para llegar a hacer el producto final. Más o menos va por ahí la idea. Pero en realidad la postproducción es cuando ya estamos puliendo el producto final, cuando ya estamos terminando de colorizar, de arreglar niveles de video, que los niveles son súper importantes para entregarlos a los canales de televisión que manejan estándares para su transmisión. También hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero los procesos, primero editamos y después postproducimos. También hacemos musicalización y postproducción de audio. ¿Ok? Pero todos los procesos que se realizan después de la etapa de una producción audiovisual, guión, contratación de equipo, técnicos, plantillas de trabajo, planificación y rodaje, es cuando ya estamos finalizando, cuando estamos cerrando eso. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber dónde grabamos, qué temperatura de color se va a grabar, para que en postproducción no, pues, hay gente que dice, eso se arregla en edición no se puede arreglar todo. ¿Ok? Por muchas facilidades y versatilidad que tengan los software, este, siempre tenemos que hacerlo mejor en la grabación, en la exigencia de grabación. Entonces, como les comentaba hace ratito, déjame compartirles una sala de edición, una de las primeras salas de edición tal vez, y es una moviola. ¿Qué es la moviola? Esta es una moviola que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, siempre como les comenté hace un ratito, nace todo de la fotografía. Y eran fotografías de 24 cuadros, 24 fotos para hacer un segundo. Esto se comenzó en la etapa cinematográfica. Después vino mucho más adelante lo de la televisión, la cinta, y se fue magnetizando. Pero al principio era esto, y todo era mecánico. Cuando les hablo que todo era mecánico es que cuando este señor está acá, está viendo un fotograma para saber dónde va a ser el corte y con una cinta especial pegarlos para continuar rodando la película en estas moviolas. O sea, la edición antes era muy compleja. ¿Ok? Entonces nació como un aparato para ver el cine en la casa, para proyectar películas, pero para editar los rollos de celulares se tenían que contratar a grandes productoras a veces, y a veces los costos eran muy costosos, disculpen la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? La llegada del video en la década por ahí de 1950, que ya también habían transmisiones de televisión anteriormente por otros sistemas, este, el material electrónico se manejó por rollos o cintas de grabación. Eso va en los formatos. Es muy importante que ustedes a la hora de editar también conozcan los formatos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es cuando aparece la denominación del video o el online, ¿ok? Que era la edición en cinta de su momento. Todo esto era manejado por unas editoras. Tengo una editora por acá. No les pre plantilla porque cayó relámpago este taller, pero los voy a ir compartiendo igualita información. ¿Ok? Entonces, esto es un editor online. ¿Qué es lo que sucedía con estos editores? Tenías que tener muchos equipos, que los van a ver ahorita en una diapo que tengo por ahí, donde tenías que tener un player. Tenían que tener hasta 2 players para hacer una disolvencia y un recorder. Y estas editoras eran totalmente de corte a corte y se perdía material. Si ustedes borraban una toma o no podían insertar una toma, tenían que ser lineales. Constantemente. Por eso el término online. Que iba referido, una editora básica iba por 2 joysticks que le dabas play al record. Fíjense, este es el panel de recorder. Editábamos, insertábamos o extraíamos play hacia atrás, hacia adelante o cuadro a cuadro. ¿Ok? Podíamos parar para hacer una entrada, una salida. Lo mismo son los principios de las máquinas offline, de las que vamos a hablar ahorita más adelante. ¿Ok? El go-to era cuando se iba al punto de edición y volvías a marcar una entrada y una salida. Imagínense todo el proceso para grabar una escena o para editar una escena. Igualito en el player buscábamos las máquinas. Eran máquinas súper costosas. Estamos hablando de que una máquina player ha podido costar los $30,000, una player recorder unos 35, $40,000, para lo que requeríamos en una sala de edición de 3 máquinas, más el switcher, más la consola de audio, los controladores de edición, que eran los que ubicaban los puntos exactos de entrada y de salida de cada punto. ¿Ok?
Posteriormente ya nos vamos a la era digital. Cuando hablamos de la era digital, un minutito, estamos hablando de otro tipo de salas de postproducción, ¿ok? Aquí tenemos salas de postproducción, como les estaba comentando, ¿ok? Donde tenemos una cantidad de monitores, una cantidad de consolas, una cantidad de aparatajes para hacer una producción. Ustedes lo pueden aprovechar, apreciar acá. Hay tal vez computadores mucho más viejos, desde los 90 hasta el 2000 y tanto, donde se hacían una serie de ediciones. Después entró la era digital, que gracias al cine, al desarrollo de la tecnología y de la informática, acortaron los procesos y los hicieron mucho más sencillos. Es cuando llegamos a editar en nuestros computadores. Es cuando llamamos en una edición, los primeros Avid en el 96, 97, en los canales grandes, se les llamó edición no lineal o edición offline, la que podemos cortar y pegar en cualquier momento y mover, como lo conocen ustedes en la actualidad, ese esquema hacia adelante y hacia atrás sin molestar o sin dañar las tomas, porque todo venía por QuickTime, viene por proxy, viene por una serie de tecnologías. Entonces, cuando les digo y les repito, si se dan cuenta, la finalidad es crear un mensaje de visual. Cuando hablamos de montaje y edición, ¿ok? Y tienen que tener los conocimientos. Entonces, al final vamos a llegar al mismo resultado, pero con un poco más de calidad, ¿ok? A ver, un minutito. Ok, entonces en esta sala de postproducción se edita el material. El tema de televisión, Xiomara que estaba en los talleres de cámara se ha dado cuenta tal vez que es un poquito complejo y es muy complejo. Ok, cuando hablamos de montaje, ¿qué es montaje? Según lo que yo les acabo de decir ahora mismo. A ver, Selene, no te escucho por ahí. Selene, ¿qué es el montaje, Selene? ¿Qué crees que es el Es, montaje? es un proceso narrativo, así como usted explicó, es donde muestran ideas, donde se realiza el guión, Muy para que bien. así tenga sentido y coherencia Ok, lo que se muy quiere bien. transmitir. Exacto, es cuando haces la ordenación de la narrativa y rítmica de los elementos y objetivos en base al relato, va más casado hacia el guión, en el esquema auditivo, gráfico, visual, de acuerdo al guión, pero siempre vamos a estar apegados a ese guión. Es un proceso de escoger, empalmar y revisar los planos, ¿ok? Tienen que tener una coherencia, tienen que tener un récord de grabación en el montaje. El raccord es la secuencia de grabación. Es integrarse a un esquema y darle un ritmo, tener una idea previa de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Es como hacer una homología o homologar a la escritura, lo que se está escribiendo. ¿Para qué? Para que eso llegue directo a nuestro espectador. Y entonces, a diferencia de la edición que se caracteriza por la necesidad imperativa de seleccionar planos ya grabados. O sea, seleccionas planos por grabar y los vas montando, pero tiene que tener una coherencia. Y suprimes todo aquello que no te sirva. ¿Ok? O todo aquello que es necesario en la idea narrativa. Ok, tomando en cuenta esto, tenemos que tener y saber que cuando hacemos edición y montaje, tenemos que tener un cambio de lugar o locación, cambios de ángulos de toma. Por eso los camarógrafos hacen distintas tomas. Cambiamos de objetivos o lentes, según lo que queramos ver. Hacemos zoom in, zoom back, ¿ok? Dependiendo de lo que querramos dar en la narrativa. Cambiamos los planos, introducimos detalles, de planos detalles, planos hipercerrados. Ponemos a veces en duda al televidente creando una expectación de eso. Evocamos también el tiempo pasado, evocamos tiempo futuro. Cuando editamos hacemos eso, hacemos distancia en el tiempo. En el lenguaje visual, cada corte tiene un significado, cada transición tiene un significado, cada disolvencia o un fade a negro tiene un significado, un fade a blanco tiene un significado, un efecto tiene que ser muy justificado. Hacemos contraste y antiestétesis, ¿ok? Para acciones paralelas, por acciones precedentes, por ejemplo. Tenemos que tener asociación en la metáfora, ¿ok? ¿Cómo lo explico? Es como un fenómeno inverso del contraste. O sea, tenemos que saber
¿Cuáles son los tipos de montaje? Ya les voy a explicar un poquito de eso. Tenemos que tener un leitmotiv. ¿Cuál va a ser nuestro leitmotiv para un video, para una señal que se va a visualizar o que vamos a estar transmitiendo periódicamente? ¿Ok? Tenemos que tener alusión plástica, tenemos que hacer, a juro, que las personas se enamoren del producto. Tenemos que tener concentración en las transiciones, saber por qué se van a hacer las transiciones. ¿Ok? Ampliación de las transiciones, porque las transiciones tienen que irse más largas, tienen que ser más cortas, cuáles son los ritmos, cuáles son los tiempos del video para el montaje. ¿Ok? Y así vamos estableciendo normas básicas para lo que es la edición y el montaje. Más adelante, como les digo, tenemos varios software que pueden utilizar. Ustedes trabajan con Premiere. Yo no me pude descargar el día de hoy Premiere porque yo trabajo sobre otra plataforma que es Final Cut. ¿Ok? También tienen Avid, tienen Media 100, tienen distintos software para editar. Es más, hoy en día consiguen software que pueden editar videos de prensa desde sus celulares y irlos enviando, dependiendo de cuál sea el trabajo que ustedes van a hacer. Como les digo, no es lo mismo el trabajo broadcast o el que tenemos en televisión broadcast que el trabajo que va a hacer el youtuber, los efectos, las cosas. Muchas cosas son parecidas, pero no tienen la misma cantidad de píxeles, no tienen la misma cantidad de escala, no tienen la misma calidad, no tienen la misma producción. Por eso, como yo siempre les he dicho, depende de lo que vayan a hacer, adquieran sus equipos. Si ustedes van a trabajar a nivel broadcast, adquieran equipos mucho más costosos que les permitan vender sus productos. Si no los van a utilizar, mejor no inviertan en eso. Si van a trabajar en algo más sencillo, adecúense lo que tienen. Como decía mi abuela, uno se arropa hasta donde le alcanza la cobija. Entonces, si van a hacer productos YouTube, con un Premiere sencillo lo pueden hacer. ¿A qué voy esto? A veces hay personas que invierten muchísimo en equipos muy costosos y están produciendo para web o para celular, porque es lo que les está moviendo el mercado. Hay gente que tal vez invierte muy poco, pero la calidad del trabajo es tan buena y los estándares son tan buenos, por ejemplo, Premiere los tiene, Final Cut los tiene, que son para otro tipo de público, otro tipo de cliente. Entonces, ahí es donde ustedes van a ver la diferencia en televisión y en sus productos. Xiomara, tuviste, por ejemplo, lo del taller de formatos, ¿verdad? Xiomi, Taller de formatos, no me acuerdo. tuviste o no te acuerdas del taller de formatos de televisión. Entonces, cuando hay formatos de televisión, nosotros comprimimos la imagen para que pueda salir por un celular, pero tal vez esa señal no puede salir por un Discovery Channel, un National Geographic, dependiendo del producto que nosotros le estemos llegando. Visualmente pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. La cantidad de líneas verticales y horizontales son distintas, las transmisiones son distintas, y por eso le cuesta tanto a la televisión comercial morir, porque lleva a millones de personas en alta calidad. Actualmente, en Perú están comenzando a transmitir en 4K. Y anteriormente el Full HD, que era 1920 por 1080, el HD, que era 1280 por 1080, y el sistema estándar, que podría ser el sistema PAL o el NTSC, que son estándares de televisión. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros como editores claros? Primero, ¿qué formato vamos a trabajar? ¿Qué equipos vamos a trabajar? ¿Cuáles van a ser las angulaciones, las direcciones de las personas u objetos? El montaje de movimiento, la velocidad. Cuando hablamos de angulación, ¿de qué creen que estamos hablando en edición? Y lamento que no tenga plantillas para explicarse un poquito más gráfica, pero no las tengo porque no agarré el taller ahorita en la tarde. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen cuando hablamos de escala? Cuando hablamos de dos cortes, los cortes de cada escena, hacemos una supresión de fotograma en un movimiento. ¿Ok? Estos son arbitrados en realidad. Es un pequeño cambio de imagen que produce una incomodidad visual. O sea, si yo cruzo una imagen con la otra, por decir esto acá en mi cámara, y no tengo una angulación correcta, va a molestar al televidente. Los cortes mal hechos molestan a los televidentes. Por eso ustedes como editores o montadores tienen que tratar de que los cortes no molesten. Que, por ejemplo, si la acción estuvo acá, mi celular está acá. A ver, mi celular, por ejemplo. Mi celular está acá.
y yo voy a hacer a un plano más cerrado, yo no puedo colocarlo de este lado y cortar, porque va a haber un salto de eje del plano abierto, ¿ok? Al plano cerrado. Entonces tienen que estar muy pendientes de eso en el tema de angulación, cuando se cruzan las cámaras, cuando se rompen los ejes de grabación. Entonces, aparte de eso, tenemos el montaje en movimiento también, que es cuando las figuras pueden ser parecidas, pero su magnitud es distinta a la posición. Pues estamos hablando de cuando tenemos escenas muy grandes y hay una persona pequeña y vamos a acercarnos a esa persona. Por eso cuando hablamos en talleres de cámara de los ángulos, todo va casado. ¿Okay? Fíjense, acá, primero cuando hablamos de los talleres, en los talleres de cámara hablamos de los ángulos de grabación de la cámara. Cenital, picado, normal y contrapicado y nadir. ¿Ok? Cuando hacemos esto estamos hablando de ángulos de cámara. Es muy distinto hablar de ángulo de cámara, cómo se va a hacer la grabación y cómo ustedes van a editar su material a los tipos de plano. Plano entero, plano americano, plano medio y plano medio corto. A esto le debemos anexar planos detalles, planos primerísimo primer plano y primer plano. Todos estos van a ser elementos para cortar. Yo no puedo cortar de este plano entero a otro plano entero. O de este plano entero a un plano americano, porque cortar de un plano entero a un plano medio, a un plano corto o incluso a planos de detalles para poder establecer una similitud. Recuerden que ustedes cuando editan que están terminando de construir la historia que comenzó por una idea. Se redactó en un guión literario, un guión técnico, se fue una grabación, pero ya ustedes comienzan a pulir el material, comienzan a verlo, ¿cómo se llama? A ver los resultados, ¿ok? Cuando hablamos de dirección de los personajes u objetos, ¿qué creen de qué se trata cuando hablamos de dirección? A ver, Lucero. Cuando hablamos de qué, De la dirección de los personajes u objetos. ¿Hacia dónde de qué estamos hablando? ¿De qué crees que estamos hablando? de en qué lado se van a ubicar dentro del video. Exacto. ¿Hacia dónde se van a dirigir? ¿Cuál va a ser la impresión correcta o la incorrecta? ¿Ok? De los personajes. Cuando grabamos, por ejemplo, una persona de izquierda a derecha, se dice que se está alejando, se está retirando de la escena. Por lo general, esos planos, cuando van hacia el infinito un poquito, la persona se está yendo. Si la persona está de derecha a izquierda, está regresando, está viniendo hacia nosotros. Entonces, es cuando vienen también los errores de saltos de eje, lo que les comentaba hace rato. Un salto de eje no es más cuando yo tengo mi plano abierto acá, por ejemplo, ¿ok? Y cuando hago el corte de edición, supongamos, es un fella negro, tapé el negro y corté, y ya tengo el plano acá, ¿ok? Entonces, el eje está distintamente proporcional a lo que estaba grabado al principio, que en realidad era acá. Ahora, es mucho más factible que yo, para no romper el eje, tenga mi plano de mi celular acá, o de mi personaje, y de repente lo acerque hacia el mismo eje. Eso se le llama ruptura de eje, cuando cambiamos los planos de eje. ¿Entendido? Preguntas, preguntas. Selén, Lucero, Huguito. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Vayan preguntándole, es que sean interactivos, chicos. Xiomara. Ok, como todos quedan callados, después al final hago un interrogatorio y todos deben de saber de todo lo que hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos de velocidad, a ver, Selén, ¿qué es la velocidad? Selén, Selén, ¿cómo que nos dejó por ahí? A ver, Lucero, ¿qué es la velocidad? La velocidad no es el tiempo en el que dura, el que dura, el tiempo de Ujú. duración, La velocidad que o la le va duración. a dar a la toma. No, es distinto la duración, el tiempo, a la velocidad. La velocidad se puede variar delante de Ah, los planos para aumentar o disminuir interés. Cuando hacemos una escena dramática, tal vez nos quedamos un poquito más en el plano, las lágrimas cayendo. Si es una escena alegre, dependiendo, si es en slow motion, le damos cierta velocidad. O sea, desarrollamos el episodio
no con velocidad física, ojo, sino con rapidez dramática. ¿Okay? ¿Qué es lo que queremos dar? Y eso se da mucho en la edición y el montaje. La distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? A ver, hagan una prueba. Selene, no sé si estás. Sí. Xiomara ok, las tres que están, vamos a hacer un ejercicio. Pongan el dedito así frente a su cámara, a donde estoy yo ahorita, por ejemplo. ¿Ven? Cierren un ojo, el ojo izquierdo, el derecho, el de su preferencia, y concéntrense en el dedo. ¿Qué está sucediendo ahí? A ver, Nada. ¿Qué oh, sucede? Nada. pues, den el dedo, concéntrense en el dedo. ¿Qué está pasando en el fondo? ¿Cómo se ve el fondo? Yo quiero que ustedes lo hagan en su casa, o sea, coloquen el dedo así frente a ustedes, cierren un ojo y concéntrense en el dedo. ¿Qué pasa con el fondo? ¿El fondo no se pone más borroso? Exacto, tenemos profundidad de campo, ¿ok? Es lo que se hace con las ópticas de las cámaras y se aprovecha mucho en postproducción, cuando hacemos distancia focal. Ahora, con el mismo dedo que tienen ahí, cierren otra vez el ojo y ahora concéntrense en el fondo y qué pasa con el dedo. El dedo se pone más borroso. Exacto, vemos el dedo como si estuviera fuera de foco. Les comentaba, este, se rompe la distancia focal. Ustedes tienen que estar pendientes de cuando ustedes editan, ustedes tienen que mantener la distancia focal. ¿Ok? Voy a hablarle un poquito de los tipos de montaje. Haremos un ejercicio ahorita con un video que tengo por ahí que se lo mostré en el grupo anterior. ¿Por qué deben calificarse los tipos de montaje? Por los tipos de relatos que vamos a hacer, el tipo de producto que vamos a entregar. No es lo mismo el ritmo que se le da a un videoclip o la narrativa o los tiempos alternados o los montajes conceptuales o montajes rítmicos o montajes en paralelo de lo que vamos a realizar a la hora de editar un material y de montar un material. ¿Okay? Entonces, ¿qué creen ustedes que es el montaje lineal, el lineal continuo? A ver, Xiomara. Xiomara, dime, no sé, por lo menos. No sé, profe. Bien, prefiero que me digas no sé a que me dejes en silencio. Entonces, les voy a explicar. El montaje lineal o continuo no es más donde se desarrolla una acción o con una unidad de tiempo y en un lugar. ¿Ok? Los cortes se establecen por momentos significativos. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a tener en una secuencia un montaje continuo. Le estamos dando continuidad a una escena o a un elemento. Lo que es distinto a un montaje lineal condensado, que es cuando la narración es continuada o es lineal, ¿ok? Pretendemos en distintas etapas contar una anécdota, un proceso, dar diferentes épocas o lugares, pero siempre va a ser lineal, o sea, vamos a tener una historia, ¿ok? Un minutito para terminar esta lista antes de comenzar a llamar. Clase. Por aquí. Entonces, a ver lo que iba. Contamos una anécdota, ¿ok? Contamos procesos, pueden suceder en diferentes épocas o lugares. Ahora, esto está fácil para ustedes porque el nombre se los va a decir, pero quiero que ustedes lo analicen un poquito y me digan, ¿qué es el montaje a tiempos alternados? Cuando montamos a tiempos alternados. A ver, Lucero, ¿qué crees que es el montaje a tiempos alternados? No me dejes hablando solito. No sé. Muy bien. Yo prefiero que me digan no sé y vamos a aprender. Y Selene, ¿tienes idea de lo que es un tiempo alternado? No, profe, tampoco, no sé. Cuando montamos en tiempos alternados tenemos un timeline, ¿verdad? Pero estamos basados en acciones que corresponden en temporales, por decir, en secuencias que van de principio a fin, pero vamos en continuos condensados o paralelos. Esas películas que hacen flashback o videos que hacen flashback hacia atrás, yo les voy a mostrar ahorita uno por acá, ¿qué es lo que hacen? Nos llevan de un momento, de un presente a un pasado o a un futuro. Esto nos permite enfatizar
psicológicamente la ausencia de un personaje, la ausencia de un objeto. ¿Ok? A veces lo podemos hacer en cámara muy rápida o en cámara muy lenta. Eso lo manejamos nosotros en edición. ¿Ok? Vamos a ver si lo tengo por acá. Wow, ¿qué haría yo eso? Minutito. Acá lo tengo. Okay. Vamos a ver un videoclip. ¿Ok? En este videoclip, ¿qué es lo que van a apreciar? Van a apreciar una hilación de varios montajes cruzados, que son montajes, un minutito, son montajes continuos, montajes lineales condensados y montajes a tiempos. También hay conceptualización en este tipo de montajes, a tiempos alternados me refería. A ver, y como comparto, aquí. Vean, esto es un grupo de rock. Este video lo hizo un amigo hace muchos años en Venezuela, pero es una guía, ¿ok? Para que ustedes vean los tipos de montaje y qué es lo que se quiere expresarse. Recuerden siempre que siempre contamos historias, ¿ok? Al contar historias, tenemos que saber para qué son los cortes, en qué momento se hacen los cortes, en qué momento se hacen los ritmos. Veamos por 2 minutitos este video de principio a fin y se contó una historia a nivel de videoclip, ¿ok? Esto lo analizamos ahorita al final, cuando termine el video, ¿ok? El abrazo de la enredadera que te asfixia por más que te quiera, así te quiero. Como la cárcel a su prisionero, como un veneno maldito y más me dañas, más te necesito. Una droga, me elevas pero me ahogas. Amor de fumar en la cama, si me duermo me envuelven las llamas, eres nociva. Caigo más duro de más arriba, no sé en qué momento preciso este amor se nos hizo enfermizo. Una droga que me eleva pero me ahoga. No va a ser lo mismo, no separa un abismo, una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos, son como dos polos, fríos y solos. No va a ser lo mismo, nos separa un abismo, una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos, son como dos polos, fríos y solos. El abrazo de la enredadera que te asfixia por más que te quiera, así te quiero. Como la cárcel a su prisionero, no va a ser lo mismo, nos separa un abismo, una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos, son como dos polos, fríos y solos. No va a ser lo mismo, nos separa un abismo, una brecha que se pierde en el horizonte. Vemos que los nuestros son caminos opuestos, son como dos polos, fríos y solos.
podemos analizar de este video, chicos? A ver, Xiomara, ¿qué observaste en el video? Era un manicomio. Muy bien. Ajá. eh, ¿Qué más? Quizás que la mujer estaba mal mentalmente. Ok, muy bien. Estamos vendiendo una idea. Lucero, ¿qué observaste tú? Yo observé que ella al tener el problema mental recordaba varias cosas y tenía apariciones de otras personas. Ok, muy bien. Entonces, fíjense, primero, estamos contando una historia de una persona que está mal, está en un psiquiátrico, ¿ok? Esto se hizo para este grupo en particular y para una empresa audiovisual en Venezuela, ¿ok? Donde se tomaron varios elementos, pero esa, Casarlo, la canción, una canción de toxicidad. En el tema de la grabación, primero la idea que ustedes la observaron, estamos contando una historia de una pareja o un personaje, protagonistas, los dos, de cierta situación, de un presente, un pasado y también un futuro incercano, improbable, ¿ok? ¿Cómo finaliza todo esto? Porque en realidad no estamos contando, más allá del manicomio, es un presente, el presente que ella tiene, ¿ok? Pero también evocamos hacia atrás. Por eso cuando yo les digo que hay montajes de tiempos alternados, hacemos flashback hacia recuerdos, ¿ok? ¿Cuáles son los recuerdos? Los recuerdos bonitos, tal vez que ella tuvo con esa persona, o el presente imperfecto que hubo en ese momento. ¿Ok? Entonces, a ver, recuerdo. Cuando hablamos de recuerdo, hablamos de, a ver si lo puedo poner por acá. Recuerdos bonitos, por ejemplo, hacemos un flashback hacia el pasado, pero lo estamos contando en la misma línea de tiempo, en un presente improbable, en un pasado que vemos acá y en un futuro que no sabemos cuál es el que nos va a proporcionar. Al final del video, ¿qué es lo que notan ustedes? ¿Cuál fue la historia? Porque tenemos que la chica llora acá. Ok, a ver. Acá tenemos a la chica, ok, y ella comienza en cierto plano, en cierto ángulo de cámara, a gritar. Y resulta que termina gritando el Señor. ¿Qué es lo que se quiso dar a relucir? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el plano final o cómo se concluye? Recuerden siempre que hacen un audiovisual, tienen que tener un inicio, un proceso mediante el cual y un final. Tienen que finalizar las historias. En este caso, esa historia se finaliza en que ella era la psicóloga de este caballero. ¿Ok? Pero al final ella fue la que terminó mal o él termina mal. ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Qué fue lo que se quiso dar a denotar acá? Xiomara, Lucero, se leen por favor. No todas al mismo tiempo. Creo que el hombre es el que tenía los problemas, o sea, eh, y que se fue a la psicóloga como que para hacerse su tratamiento, todo eso, ¿no? Muy bien, está bien, es un análisis, está bien. Claro, o sea, de cierta forma puede ser, ¿no? Que la psicóloga se metía en su cabeza o algo así. Es otro análisis también. ¿Y Lucero? ¿Qué dice? Que el chico al tener tantos problemas decidió ir al psicólogo y la psicóloga para tratar de entender un poco más lo que él estaba pasando, se metió dentro de su vida, o sea, como que se metió dentro de su vida para indagar más y vivir lo que el chico estaba viviendo. Ok, muy bien. En realidad toda la historia se cuenta al revés, y es donde hacemos los flashbacks o retrocedemos a estos pasados probables, ¿ok? Varios pasados probables. ¿Qué es lo que sucede? La historia termina con el principio. El principio de todo esto era que la psicóloga trataba a esta persona, ¿ok? Pero la psicóloga fue la que comenzó mal, o sea, estamos contando la historia al revés. Y por eso es que en el presente, él recuerda tanto, fíjense ustedes, que acá él está en este plano. ¿Qué pasó? Él está en este plano y la está viendo en It's fotografía. 6 o'clock. En realidad, el que está bien es él. Él entró por algunos problemas, se enamoró de su psicólogo y la psicóloga fue la que terminó mal. Entonces, si se fijan en las fotos, ella está bien. O sea, fue una relación en retrospectiva.
Ok, paremos aquí, wow. Fue una relación retrospectiva. ¿Por qué? Porque secuencia de atrás adelante la historia. Okay, no todo siempre en el montaje tiene que ser de cierta forma. Fíjense, él tiene unas fotos acá de ella donde él estaba bien con ella, estuvo con su pareja muy bien, pero todo fue en flashback. Es una historia contada en tiempos alternados, ¿ok? Y hacemos esos flashbacks en el montaje para contar la historia, ¿ok? Vamos a hablar unos poquitos de los tiempos vamos a hablar un poquito de los montajes conceptuales. ¿Qué creen ustedes que es un montaje conceptual? La palabra lo dice. Está facilito. A ver, yo creo que intervengan. A ver, Xioma. Ninguna con un montaje conceptual. No puede ser. Lucero, Selén. Ninguna. Bueno, el montaje conceptual se trata de estructurar en el tiempo algún lugar, tomas y sucesivas en escenas que pretende desarrollar una estructura lógica de los hechos. Cuando conceptualizamos algo, cuando estamos haciendo un video o un proyecto para algo, tiene que haber una orquesta, tenemos que orquestar una sucesión de imágenes para ser coherente, que sea ideológica, que sea idealizar tal vez ese producto o esa persona. Este, hacemos contrapuntos en la edición de imágenes, o sea, apoyamos con analogías, ¿ok? Y establecemos un punto de apoyo siempre. El montaje rítmico, cuando hablamos de ritmo, ¿qué le suena el montaje rítmico? La palabra lo dice. A ver, Xiomara. Xiomara. Que el montaje debe tener un ritmo adecuado. Bien. Cuando hacemos un videoclip, por ejemplo, este videoclip que acabamos de ver hace un ratito, él tiene un ritmo. Los ritmos varían entre 6, 5 segundos, dependiendo de la toma. Pueden hacer ritmos mucho más adelante, marcados según el tipo de montaje que se esté dando. Ok, por eso es que yo les digo, establezcan diferencias entre editor, el montador y el postproductor, aunque los tres pueden hacerlo uno mismo. Ok, pero lleva muchos años de experiencia, lleva mucha lectura, mucha dedicación para montar realmente. No es montar las tomas y montarlas y pegarlas por pegarlas. Hay que cuidar los saltos de eje, los raccords de grabación, los desaforos, las luces, si el camarógrafo utilizó el plano adecuadamente. Entonces ustedes van a poder resolver en edición muchas cosas, pero no todo se arregla en edición, tienen que estar pendientes de eso. Entonces, por eso la preproducción, la producción y la postproducción son tan importantes para tener un material de calidad. Entonces, iba otra vez, por ejemplo, los montajes rítmicos, cuando vas cámara lenta, cámara rápida, o cuando haces varios cortes en varios tipos de tiempo, haces un montaje según el ritmo de de la canción o el ritmo musical o el ritmo visual, ¿ok? Entonces, mediante este montaje hacemos un desenvolvimiento de la narrativa a través de ritmo, ¿ok? ¿Qué es el montaje en paralelo? Facilito, Lucero, a ver. En la palabra te lo dice. ¿Montaje para qué? Montaje paralelo. Ah, que son dos al mismo tiempo. Ok. Cuando se unen dos líneas narrativas e independientes cronológicamente en la misma secuencia. ¿Ok? Tratamos de sucesos, por ejemplo, en una película hay una escena, o en un corto, hay una escena de alguien montándose en un tren en Lima, pero en la narrativa también transcurre cierto tiempo y otra persona paralelamente a esa situación está haciendo otra actividad en su casa, o otra tercera persona está haciendo una actividad en un parque, pero todo está ocurriendo en paralelo. Y entonces ese es el tipo de edición también que se aplica mucho a las películas. La finalidad es hacer un significado raíz en comparación. Por ejemplo, mientras ocurre en un punto A una cosa, en un punto B está ocurriendo otra. Por ejemplo, yo estoy dando clases, ustedes están recibiendo clases conmigo actualmente. Estamos en paralelo, estamos
haciendo la misma actividad, pero podrán haber alumnos o haber profesores que están descansando o cocinando o está entablando un diálogo. Y eso está sucediendo paralelamente a lo que nosotros estamos diciendo. Audiovisualmente, estamos diciendo que en el mismo línea de tiempo, en el mismo tiempo, están sucediendo distintas cosas. Un minuto. Entonces están sucediendo distintos tipos de cosas, ¿ok? Entonces, entre los montajes, paralelos, tenemos que pensar que hay unos montajes analíticos que se realizan en base a los encuadres que contienen numerosos planos cortos, ¿ok? O de corta duración, son planos pequeñitos en el timeline y los estudiamos por los sintéticos, que nos lleva a cabo de encuadres o planos largos. Depende de lo que, si es una escena triste, si es una escena reflexiva, si es una escena de realidad que queremos hacer análisis, como que aparezcan los... Hasta ahora, Selén, Lucero, Xiomara, ¿alguna pregunta? Xiomara. No, profe. Ok, quiero de verdad que cualquier duda la expongan para aclararlo, ¿ok? El tiempo, ¿qué es el tiempo? A ver, Xiomara, tú que estás ahí en línea ahorita, defíneme qué es el tiempo. Xiomi, ¿qué es el tiempo? Lo que transcurre en nuestras vidas todos los días, ¿verdad? Es el tiempo físico, el que se hace realidad y todo tiene sentido. Ahorita nosotros estamos invirtiendo tiempo, ustedes están invirtiendo tiempo en conocimiento, yo estoy invirtiendo mi tiempo en darles conocimiento, ¿ok? Entonces, hay un tiempo en sentido lineal y hacia adelante. Por eso el timeline siempre avanza de izquierda a derecha, como el reloj avanza de izquierda a derecha, ¿ok? El tiempo es distintivo y variable según la edición que nosotros vayamos a hacer, el tiempo que le vamos a dar. O sea, cuando hablamos de distintos tipos de realidad audiovisual, dependiendo de la adecuación que le demos, de la continuidad que le demos, del tiempo psicológico, del tiempo de flashback, de distinción que tengamos entre las tomas. Entonces, hay distintos tipos de tiempo, ¿ok? Hay tiempos, por ejemplo, de adecuación. ¿Qué es el tiempo de adecuación, Lucero? La palabra te lo dice. Luce. Lucero de la mañana. Acá estoy. Ajá. ¿Era adecuación o ecuación? ¿De cuánto se Adecuación. participa? Adecuación. Ajá. Mm, es cuando te adecuas al espacio, al tiempo, a todo ese espacio. Exacto, es cuando, así, es muy bien lo que acabas de decir, está bastante relacionado, que es cuando adecuamos el tiempo en conformidad del tiempo de acción, el tiempo de transmisión, que es lo que vamos a emitir, ¿ok? En televisión o en una proyección. Lograrlo a veces es difícil, pero y no es muy frecuente también. Por ejemplo, cuando un programa dura 2 horas en televisión y debe corresponder a un tiempo menor o un tiempo real de transmisión, que debe ser proporcional. No es así en el cine. En el cine hacemos una proyección y tenemos 2 horas para ver nuestra película tranquilo. En los canales de televisión tenemos un tiempo de adecuación, por lo cual ustedes como editores tienen que manejar los tiempos. Micros comerciales, 30 segundos a 60 segundos. En micro o microprograma de 1 a 3 minutos, porque es lo que nos permite lanzar el canal comercial o educativo, el canal por el que estamos transmitiendo. Las novelas, no, la novela dura 2 horas, no, pero tienes 1 hora para transmitir esa novela. Tienes que editar y llevar esa novela a 1 hora de televisión, por lo cual los tiempos en televisión no son de 1 hora de 60 minutos.
Estamos hablando de 45 a 55 minutos, porque recuerden que se les abren negros comerciales para insertar la publicidad que se ve en pantalla. Entonces, por eso estos tiempos se adecúan. Está muy bien la palabra se adecúa a los tiempos. ¿Ok? ¿Qué es un tiempo de condensación? A ver, Selene. No tengo idea. Muy bien, no importa, estamos aquí para aprender. El tiempo de condensación es el más frecuente y el que resulta en un tiempo que se realice la acción, perdón. Se logra a través del montaje por el lip sync. El lip sync es cuando montamos la voz con el video, hacemos audio avance, hacemos elementos narrativos y descriptivos en la historia, ¿ok? Y manejamos esos tiempos para que conserven datos suficientes para el espectador pueda analizar, pueda captarla y pueda entenderla, ¿ok? El tiempo de distensión, no se lo voy a preguntar porque sí, la palabra es más compleja. Se da cuando el tiempo es de se da en una subjetiva, ¿ok? Es un imposible físico, alarga los momentos, los llevamos en una acción así muy largo. Debemos aclarar que el tiempo de extensión no es cámara lenta, ojo, es el mismo plano, en plano normal, pero son las tomas más largas. La escena se va a dar más larga y es el tiempo que le vamos a dar hasta que el espectador entienda qué es lo que estamos dando. El tiempo en continuidad, ese está facilito. A ver, Selene, vamos de atrás para adelante ahora. Disculpe. El tiempo de continuidad, el tiempo en continuidad. La continuación de cada toma. Sí, vamos a tener continuidad, aparte del raco de grabación, que es distinto, es cuando el tiempo fluye hacia la misma dirección. O sea, tenemos una escena y siempre vamos a estar continuos, de izquierda a derecha. Como les decía hace un ratico, de izquierda a derecha siempre es alejarse, nos estamos yendo a la profundidad. Por eso hablamos del timeline al final del lado derecho y al principio del lado izquierdo, como comienza la película a rodar. ¿Ok? Lo mismo sucede en esos tiempos que le estamos dando. Vamos llevando las escenas en la misma dirección. ¿Ok? Y va a tener una continuidad, como la misma palabra lo dice. A ver, Lucero, tiempo de simultaneidad. ¿Qué es el tiempo de simultaneidad? Cuando transcurre en simultáneo. Muy bien, esa es la palabra. Cuando alteramos dos o más tiempos vitales en la acción. ¿Ok? Es el caso para cuando un tiempo pasa de uno al otro, lo mismo que vimos en los flashbacks de atrás, pero está sucediendo simultáneo. Hay una escena bien chévere de Quicksilver. ¿Recuerdan? ¿Ustedes vieron X-Men? No. Ya lo vamos a poner. A ver, creo que lo tengo por acá. Ajá. Hay una escena donde este personaje recurre a, a muchas personas en esta película y estamos siendo simultáneos en un tiempo que para él es muy lento, para él es muy rápido, se le está haciendo todo muy rápido, o todo muy lento, perdón, para las personas se les podría pasar en cuestión de segundos. Vamos a compartirlo por acá, vamos a ver un tantito de esto. A ver, ¿quién pregunta? Lo siento, pero no escucho bien, internet está raro. No te preocupes, Xiomara. Vamos a compartir acá. Entonces, fíjense, aquí está habiendo una acción en simultaneidad. ¿Ok? Está siendo simultáneo lo que está sucediendo mientras él recoge. Hay una explosión, hay una serie de escenas. La escena está muy bien planteada para como se ve. Vamos a apreciarlo un minutito.
Obviamente esto es trabajado en una... Un minutito. ¿Ves? Ok, esto es trabajado con cromas, con una serie de efectos, una serie de cositas, pero en el montaje se puede apreciar que está habiendo algo simultáneo en la continuidad de imágenes también. Cuando hablamos de tiempos de flashback, lo acabamos de ver en el video anterior a este. A ver, Lucero. ¿De simultaneidad del video? No, este es el ejemplo en simultaneidad. Ahora le estoy preguntando por el tiempo en flashback. ¿Qué es el tiempo en flashback? Eh, Sería cuando hay una escena y te acuerdas de algo del pasado o imaginas algo del futuro. Muy bien. Es lo que vimos en el video anterior cuando vimos el video de Caramelo. ¿Ok? Cuando vimos el video de Caramelo, ¿qué es lo que ocurre? Esta persona está evocando, ¿lo está compartiendo o si no lo está compartiendo? Minutito. Ok, ahora sí. Entonces, cuando él está recordando, fíjense, aquí hay una escena donde él tiene unas fotos y está pensando en esa persona, pero estás haciendo un flashback, estás recordando un pasado, ¿ok? Y todo esto, cuando hacemos un fade a negro, es importante que lo sepan, cada efecto, cada corte tiene un porqué y un para cuál, ¿ok? Cuando él evoca, fíjense que hay un fade a negro largo. Entonces, cuando hacemos el fade a negro es como cuando ustedes cierran los ojos. Si ustedes cierran los ojos, piensan en algo y vuelven a abrir los ojos. Lo mismo es el efecto de fade a negro. Estamos audiovisualmente llevándonos a un pasado. Ahora, ¿qué es, por ejemplo, un tiempo flash forward? Cuando vamos hacia adelante. ¿Ok? En vez de pensar en el pasado, vamos hacia el futuro. Pides al tiempo que vuelva, ¿sabes? Por ejemplo, el exterminador, Terminator. ¿Aló? No me acuerdo. No viste Terminator nunca, ni la última. Terminator es un robot que viene del futuro a matar a unas personas. ¿Ok? Entonces, en ese tiempo flash, le pedimos al tiempo que vuelva. O por ejemplo, volver al futuro. No sé si la llegaron a ver en algún momento. Que viajas hacia el futuro y ves el futuro de cierta forma, ¿ok? Entonces, es como hacer un flashback, pero en vez de hacia atrás, hacia adelante. Y eso lo trabajamos en edición. Y el tiempo psicológico, que eso está facilito. A ver, ¿quién me lo dice? Profe, disculpe, ¿cómo se llamaba el anterior tiempo? Flash forward, o sea, es como si fueras de atrás hacia adelante. Te lo voy a escribir por acá. Aquí está. Tiempo, flash, Gracias. no te preocupes. Flash. Ver. Okay. Este es el tiempo del último tiempo que hablamos. Los tiempos psicológicos, que está facilito. ¿Cómo creen que hacemos un tiempo psicológico? Es cuando hacemos un tiempo subjetivo en base a un marcador de reloj. ¿Han visto escenas que a veces están alguien pensando y el reloj está de fondo? Tac, tac, tac. O sea, son tiempos débiles. Es una combinación entre tiempos débiles y tiempos fuertes. ¿Ok? A veces denotan gran interés, a veces lo desprestigiamos o lo dejamos, lo vemos como débiles o eternos. Estamos esperando en una escena de que ocurre algo y alguien está con los brazos cruzados y el reloj de fondo. Son tiempos de pérdida, aunque nos estén dando una sensación. ¿Ok? Pero tenemos que saber manejarlos, en qué tiempo lo vamos a utilizar. Hablemos un poquito de ritmo. Ya que están todas tan animadas, ¿quién me habla sobre qué es ritmo? Ustedes no bailan. Yo sí.
Ah, muy bien, Xiomara. Entonces, ¿qué es el ritmo? Cuando estás bailando un merengue, una salsa, le estás poniendo ritmo al baile, ¿verdad? Igualmente pasa en los timelines de edición. Debemos de saber editar según la diversidad y longitud de las tomas. Darle más ritmo implica poner los cortes más cercanos o los fragmentos insertados donde deberían ir. ¿Ok? Hay ritmos visuales, hay ritmos de imágenes, también como hay ritmos musicales. Y la duración depende de la psicología de quien le queramos llegar o de nuestro público objetivo. Cuando creamos un ritmo, por concordancia musical, hacemos los cortes en el instrumento que marque más o que nosotros querramos denotar. Puede ser el bajo, por lo general las baterías, o las tonadas. ¿Ok? Para que este ritmo, el corte vaya en ritmo con la música. De lo contrario sucede cuando lo vamos a registrar desde lejos. Los planos son largos, el ritmo es más lento, el, eh, los planos deberían ser más cortos, o sea, depende de cómo lo vamos a ver. Si vamos a ver el ritmo vital, activo, emocionante o fatal. Ese tipo de ritmo por los elementos visuales como los encuadres, cómo vamos a brincar de un encuadre grande a un encuadre pequeño, o por elementos auditivos. ¿Ok? Y los tipos de ritmo se dan por los analíticos, que son los numerosos o planos cortos, los sintéticos, que son planos poco cortos, pero largos, o sea, medianamente largos, y el arrítmico, que son planos cortos y largos. O sea, planito corto, un plano largo, un plano corto, un plano largo, dependiendo de lo que vamos a hacer. Y el increspado, que son planos cada vez más cortos para incrementar la intención de algo. ¿Tienen preguntas hasta ahora? ¿Aló? ¿Lucero? ¿Selén? No, todo bien. Todo bien. Fíjense, no les puedo bajar en... mi Final Cut. No les puedo bajar Premiere, que entiendo que ustedes están trabajando con Premiere en los talleres de Joby, pero fíjense, existen muchos software de edición. Entre los tantos software de edición, como les decía, existen Avid, Media 100, puros software offline ya hoy en día para manejar nuestros videos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer. Yo, por ejemplo, trabajo con Final Cut Pro. Final Cut Pro es una plataforma, para mi parecer, muy estable, muy sencilla y te permite establecer muchas cosas, muchos elementos como motion graphic. No es que el Premiere no lo sea, el Premiere ha crecido muchísimo, solo que tienes que utilizar ciertos pasos más para trabajar los videos de edición. Siempre los software van a ser distintos y van a trabajarse de distintas formas, pero básicamente están guiados por un timeline y por unos viewers de video. En este caso estaba explicando lo que eran los colores para postproducción. Entonces, no se aten a un solo software. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con Final Cut y con Avid, pero ahorita últimamente he estado trabajando con DaVinci Resolve, que es uno de los últimos software para colorización. Y de verdad que es una nota, te permite dar colores en específico a cierta cantidad de cosas. Entonces, fíjense, todavía tienen timelines donde van a tener niveles de video, van a colocar videos en ciertas capas, un minutito mientras esto se arregla, pero el resultado va a ser el mismo. No es el software de edición, es el cuchillo. O sea, somos nosotros como editores y como montadores lo que vamos a depender a dar un producto final, ¿ok? Entonces, dependiendo de estos software, vamos a tener una cantidad de limitaciones o no limitaciones. Igual tenemos apoyos de audio, ¿ok? Tenemos apoyos de video que ya lo deben haber visto con Joby, pero lo importante es cómo hagan sus cortes, cómo van a hacer los cortes. Por ejemplo, aquí estaba colocándole a los chicos del anterior un proyectico. ¿Ok? Esto fue un video que se hizo para la universidad, para un documental de la radio, ¿ok? Estaba poniendo otro ejemplo. Entonces, fíjense, esto comienza con una tapa, una introducción, lo que se hizo fotos viejas de estos chicos que estudiaron en la universidad, algunos todavía estudian, de personajes y después caer en entrevistas. Entonces, fíjense, por lo general cuando comienzan un documental o lo comienzan de golpe o en este caso como una institución, tienen la tapa de la universidad. ¿Me escuchan?
ser que no escucho. Un minutito. Universidad San Ignacio de Loyola, carrera de comunicaciones, presenta 20 aniversario Radiofrecuencia USIL, superando las barreras de la comunicación. La Universidad de la Radio, así se llamaba esta emisora, no se llamaba Frecuencia USIL. Para esto hay que remontarse a un programa anterior que se hizo en televisión, que se preparó, USIL al máximo, que fue un programa de televisión, una propuesta que llevé a la Universidad San Ignacio de Loyola para que los alumnos de comunicaciones hicieran televisión en tiempo real y de manera real. Entonces dije, ¿por qué no hacemos lo mismo, el mismo esquema, pero en el formato radio? Que tiene otras características, pero igual hecho por los alumnos y que hicieran un programa de radio de verdad. Se habló con... Ok, esto continúa, ok, pues es un documental completo. ¿Qué es lo que notaron en las primeras imágenes? A ver, Xiomara, en estas imágenes. El color, Ok, tienes un trabajo de color, tienes un trabajo de postproducción. A ver, Lucero. De que todas esas imágenes duran lo mismo. Son muy parecidas las duraciones, muy bien. ¿Y por qué crees, por ejemplo, Selem, que sucede esto? Para que vaya acorde a la música. Muy bien, hay un ritmo. Fíjense, le voy a dar play y van a escuchar, vean el corte y auditivamente, aunque no habían percibido en la primera pasada, ahorita lo van a percibir porque se los estoy diciendo. Entonces, si escuchan, por ejemplo, en cada corte, se me fue. Está muy pegado uno del otro. Okay. Escuchen, está marcado en este golpe. De tan, tan. Este ritmo es que se le da simplemente un efecto. Y obtenemos ese. Más allá de eso que habíamos hablado anteriormente rítmico, también que hay un fea negro, estamos evocando un pasado, ¿ok? Y hay un suspenso muy cortito acá. Fíjense que la canción acá, ¿ok? Y entra en la siguiente imagen por una disolvencia mucho más lenta que se está acabando acá a una un poco más rápida, un fade to color más rápido. ¿Ves? Como comienza. Ahí es donde ustedes tienen que comenzar a poner ritmo a sus videos. Los software de edición, como yo les digo, varían muchísimo. Todos tienen trabajos de audio, pueden trabajar con distintos tipos de cosas, todos colorizan, para eso son estos spectroscopios que están acá. Nosotros dimos un tallercito hace poco de spectroscopios, donde vemos los colores que va a tener una imagen. Por ejemplo, a esta que tenemos un plano más verdoso, se me está yendo acá hacia el verde, pero ustedes tal vez no lo denotan porque es muy chiquito lo que está acá. Los niveles de video están bien, están aceptables, sobre los 100 iris y sobre los 25 de pedestal. Pero ¿qué pasaría si yo modifico alguno de estos valores en esta toma? O sea, por ejemplo, si me lo llevo más hacia el verde, fíjense, veo el color más verde, pero en el spectroscopio también estoy viendo que la crominancia se está yendo hasta el verde. Y los colores primarios, que son los cables, que es por donde viaja nuestra señal, están variando. Y aquí nos estamos tirando, fíjense, un poquito más hacia el verde. Si yo me tiro esto hacia el amarillo, les aseguro que este punto va a variar hacia acá. Por ejemplo, amarillo. ¿Ves? Ven donde tengo mi amarillo por acá. Todos estos ajustes y formas de onda
y valores se utilizan para estándares de televisión y estándares de transmisión. Ok, si yo me tiro más hacia el azul, obviamente aquí lo tengo, hacia el blue. Ok, y eso va a variar según lo que ustedes vayan a hacer, cómo vayan a colorizar. Igual para el audio. Pueden tener en estos software hasta 99 capas de video, 99 capas de audio. Esto es un buen... Sí, hasta la radio. Vamos a quitar el audio un momentito para yo seguir hablando mientras... Entonces, por ejemplo, estos son vuelos. Esto es un demo de dron que yo tenía en Venezuela, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre guarden un demo. Siempre guarden un demo de imágenes de todos sus trabajos. ¿Por qué? Porque les va a seguir, va a ser su tarjeta de presentación para cuando vayan a buscar trabajo en un canal, en la universidad, en cualquier sitio. Esto es un demo de dron. Hay otro demo por ahí que no lo tengo, no tendría que buscarlo, pero básicamente en edición ustedes tienen que ser coherentes. Aquí hay un ejemplo bien claro, por ejemplo. Internet. No hagan esto en edición, cuando comiencen a manejar su software de edición. A ver, aquí tengo una entrevista de la misma persona, pero esta misma persona no puede brincar en el mismo cuadro como si nada, porque vamos a ver un salto. Fíjense, hay un salto atrás. ¿Me están viendo el software, no? ¿O no? Así está. Fíjense aquí atrás hay un salto y en el brazo de ella hay un salto. Entonces eso es muy desagradable al espectador y a veces hace que cambien de canal. Métanle una disolvencia, tápenla con internet, pero tratamos de conseguir toda la información necesaria para salir en vivo. Las clases se suspendieron, había mucha expectativa de lo que había pasado en el mundo. Entonces, fíjense, hubo un brinco, no sé si lo percibieron. Aquí hay un pequeño brinco. Es que a veces es preferible, colóquenle una disolvencia, podría ser, o simplemente lo apoyan, lo tapan con necesaria para salir en vivo, las clases se sin que se sienta. Audiovisualmente siempre es muy delicado este tipo de cosas. Dependiendo del software van a tener una cantidad de efectos, de cosas que se las puedo explicar más adelante o se las iré explicando yo en los talleres de edición, que ya se reincorpore la semana que viene. Pero lo ideal es que aprendan del montaje, aprendan de la edición, porque en realidad ya es donde vamos a transmitir a nuestros clientes, a nuestros televidentes, la información o lo que estamos queriendo proyectar, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Aló? Todo bien. Muy bien, ok. Ustedes están trabajando con Premiere. Si yo les tengo que dar taller la semana que viene, igualito me voy a descargar un Premiere para que lo entiendan. Les pasé por encima porque es el que tenían en mi computador. Si quieren saber normas técnicas, si quieren saber qué equipo pueden utilizar para editar en su casa, cuáles son los requerimientos, me las pueden escribir tranquilamente, me las pueden pedir, ¿ok? Básicamente, ¿por qué di todo esto? Porque ustedes tienen que saber cuáles son los principios de la edición y el montaje, tienen que saber de colores, tienen que saber de formato, y tienen que saber cuáles son los principios del montaje, por qué vamos a cortar. No es nada más manejar la máquina y montar las imágenes por montarlas. Ustedes tienen que saber como editores que todo tiene que tener una coherencia, ¿ok? Y es la idea para los productos finales, o como realizadores audiovisuales si lo quieren ser más adelante. ¿Xiomara, pregunta? No, profe, todo bien. ¿Puedo hacer interrogatorio entonces? ¿Ah? Sí, Sí, ¿qué es el montaje, Xiomara? es son como historias en video o algo así, es lo que entendí. Es la ordenación narrativa y rítmica de los elementos auditivos y gráficos. Acuérdense siempre eso. Eso es la regla de oro. ¿Me lo puede repetir, por favor? Es la ordenación narrativa y rítmica de todos los elementos objetivos del relato. Pueden ser auditivos, gráficos y visuales, ¿ok? Esa es la regla de oro para el montaje. Como todos entendieron, vamos, Selene, contigo.
¿Se leen? Disculpe, profe, no lo pude escuchar, se entrecortó el audio. Ok. ¿Qué es la angulación? La angulación. Lo acabamos de ver ahorita en el taller. Ujú. Son los ejes, los tipos de ángulos. ¿Ok? Hay distintos tipos de ángulos que no se pueden cruzar. Muy bien, Xiomara. Entonces, es cuando cruzamos y hacemos un salto de eje, lo que les explicaba con el celular. Siempre, ustedes si tienen un plano aquí abierto, no pueden agarrar y poner el plano cerrado acá, porque eso va a ser un salto de eje sobre la persona o sobre el objeto, ¿ok? Entonces es súper importante que ustedes sepan cuando van a cortar, porque puede haber un salto de eje o puede haber un error de raccord, de grabación y cómo corregirlo, ¿ok? Algo facilito, a ver. Entonces, Lucero, Sí, ¿qué es la distancia focal? la distancia focal es la distancia entre no, la distancia focal es los objetos en el encuadre, los objetos seleccionados, o sea, los que están nítidos, y hay otros que están desenfocados para darle mayor énfasis a esa parte. Muy bien, muy bien. Esa es la idea. La idea es que ustedes presten atención y si de verdad aclarársela. Hoy no, como les dije, no les pude preparar láminas porque me avisaron con premura lo de la clase de hoy para edición. Pero para la próxima vez, si ya Jove no entra o vuelvo a entrar yo con ustedes, yo les preparo una lámina y se las paso para que ustedes tengan todo esto también conceptualizado y sepan por qué van a grabar, por qué van a hacer un corte de alguna forma, por qué van a producir de cierta forma, ¿ok? Entonces, si ya no hay más duda, entran a los otros talleres, le escriben a Luis Núñez para que Luis los inscriba, ¿ok? Y les dé los links de los otros talleres.